de ley formal. En este caso, obviamente, una legislación emitida en debida forma por la Asamblea Legislativa. Entonces, lo que hace el decreto es volver a limitar estos derechos, pese a que la Sala ya lo había señalado en la sentencia. Y esto se puede ver con claridad en el artículo 9, por ejemplo, del decreto, donde se dice que las personas que pertenezcan a los sectores que no están todavía autorizados a funcionar, porque recordemos que son 4 fases, ¿verdad? Entonces, los que no están autorizados, digamos fase 2, fase 3, fase 4, deben de resguardarse en sus viviendas, y esto de nuevo es, digamos, limitar la movilidad de la ciudadanía. Y eso es lo que nosotros advertimos, ¿verdad? Que eso se convierte de nuevo en una inconstitucionalidad. Lo que obviamente, y nosotros lo señalamos en el comunicado, lo que obviamente debió pasar era que este plan de reapertura se debía haber sometido a votación de la Asamblea Legislativa, es decir, presentar la iniciativa al presidente y que sea la Asamblea la que apruebe a partir de la iniciativa del presidente todo este plan de apertura, para que no fuera sujeto de cualquier impugnación o de algún pronunciamiento desde la Sala de lo Constitucional que lo fuera a invalidar. Aunque recordemos que la sentencia ya se mencionaba que si se aprobaba cualquier otra normativa que replicara estos vicios, no tenía validez, o sea, automáticamente no tenía efectos jurídicos y por lo tanto no había regulación vigente. ¿Y por qué cree usted, Eduardo, que el presidente de la República ha insistido en desacatar lo ordenado por la Sala de lo Constitucional? Yo creo que ahí hay, digamos, 2 razones que puedan explicar esto. La primera es el hecho de que el presidente siempre rehúye, en este caso, a tener que relacionarse con la Asamblea Legislativa. O sea, recordemos recientemente con lo que él dijo en la cadena nacional, de que incluso en sus redes sociales, referente a que para qué se va a poner a negociar con la Asamblea Legislativa. Entonces, eso creo que es una primera razón, es decir, no quiero relacionarme. Y lo otro, obviamente, tiene que ver con la diferencia de concepciones que puede tener con la Asamblea Legislativa, que eso ya lo vimos o se hizo evidente en aquellos 6 días que pasó su equipo jurídico con la Comisión Política trabajando una ley similar. Entonces, me imagino que no hay condiciones para llegar a un acuerdo entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. O sea, me imagino que si el presidente presentaba una iniciativa de ley, dentro de su lógica, se iba a encontrar con, y de hecho lo dijo, 5 o 6 días negociando para no aprobar nada y que la Asamblea aprobara lo que ellos querían. Entonces yo creo que ahí hay un tema de comunicación y de acuerdos, lo que está de por medio, impidiendo que se pueda haber ese trabajo coordinado entre Asamblea y Presidencia. Eduardo, y ante este evidente desacato del órgano ejecutivo a las órdenes de la Sala de lo Constitucional, ¿cuál tendría que ser el papel de los magistrados? ¿Cómo deberían proceder? Bueno, creo yo que tendríamos que partir de que ellos ya señalaron que cualquier norma que infrinja de nuevo la sentencia no es válida. Entonces, digamos, ahí ya eso, por su mismo peso, tendríamos que decir, bueno, este decreto no es válido en estos aspectos, ¿verdad? Porque, o sea, habría que señalar que no es válido en el aspecto de recluir personas en su vivienda para guardar cuarentena, ¿verdad? No tanto en cómo se va de nuevo organizando el retorno, ¿verdad? Sino que es ese tema y la deficiencia que no es un decreto legislativo. Pero igual, ya la misma sentencia da la solución, que es el tema de la invalidez de este decreto. Pero
también podría emitirse un pronunciamiento de los magistrados en el sentido de declarar, pues sí, en un seguimiento de sentencia, del cumplimiento de sentencia, declarar esta invalidez del decreto y en todo caso probablemente fijar un plazo para que se emita una regulación o certificar a la Fiscalía General de la República de este incumplimiento de sentencia. Ese es otro camino que podría tomar Sala de lo Constitucional. ¿Cómo no? ¿Y cómo este conflicto, Eduardo, este conflicto entre poderes del Estado afecta a la democracia en el país en momentos en que la población está enfrentando un virus que es altamente contagioso y se ha visto pues a nivel mundial? Bueno, yo creo que el efecto más evidente y que creo que casi toda la ciudadanía lo puede notar, lo puede percibir, es que al no haber coordinación y acuerdos, el país se ha quedado sin una normativa, una regulación debidamente aprobada para ordenar el retorno a las actividades. O sea, alguien me puede decir, está el decreto ejecutivo 31, pero ya estábamos señalando que tenía vicios que tiene vicios de inconstitucionalidad. Entonces, esa falta de acuerdo lo que nos da es una norma que no pueda ser impugnada, o sea, que no nos vaya a suceder de quedarnos sin regulación, como está pasando. Entonces, eso es, digamos, el primer efecto de cara a la población en este momento, pero si lo vemos más allá, lo que nos pinta es que la relación del Ejecutivo y Legislativo de acá a febrero, que es la elección legislativa y municipal, va a ser cada día más complicada. O sea, eso es lo que pinta, que estos problemas entre la Asamblea y la Presidencia van a ir incrementando y esto va a tener un grado de conflictividad mayor y esperemos que no se llegue hasta el punto de parálisis institucional. ¿Y a qué me refiero con esto? Que Presidencia presente cualquier iniciativa y en Asamblea no consiga votos, o que Asamblea apruebe cualquier ley y el presidente la vete y tenga que llegarse hasta o superar el veto o enviarlo a la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Entonces, esos, digamos, algunos de los posibles efectos de esta mala relación que tiene Asamblea y Presidencia. ¿Y cómo se pone en este sentido en riesgo la seguridad jurídica de las personas? Porque mucha gente anda como insegura o preguntando, no tiene claridad de los procesos que debe seguir en esta nueva etapa. Sí, ese es, digamos, efecto de la falta de regulación. La seguridad jurídica, en términos simples, es certeza de derecho. Es decir, que hay unas condiciones dadas y que en esa medida estas condiciones van a tener un impacto en mi vida, ¿verdad? Y en esa medida, con no tener una normativa válidamente aprobada, se queda en duda qué es lo que puede ocurrir con mi situación jurídica. Digamos, trasladando esto al caso de las personas que tienen alguna empresa, algún negocio, esto se podría ver así. Por ejemplo, según el decreto ejecutivo, me toca la apertura hasta la cuarta etapa, por mencionar un caso. Pero, y entonces yo ya tengo programado que voy a comenzar mis labores hasta la cuarta etapa. Pero ¿qué pasa si la sala se pronuncia y dice que eso es inválido? Entonces eso significaría que yo puedo comenzar a elaborar desde el momento de la resolución de la sala, cuando lo invalida, si ese fuera un escenario. Entonces ahí lo que se ve es que se crea incertidumbre de que en realidad hasta qué punto voy a tener que ajustarme a determinadas situaciones jurídicas que presente la ausencia de decretos o la presencia de los mismos. Entonces, en ese caso, como usted bien lo señala, el que no haya una normativa
tiene un impacto directo en la seguridad jurídica, pues no sabemos a qué atenernos, a qué normativa o a qué situación nos vamos a enfrentar ante una invalidación de la Sala de lo Constitucional de estos decretos. Usted también ya mencionaba el tema de las elecciones legislativas y municipales y para el Parlacen de febrero de 2021. Eduardo, ¿cómo incide en este contexto electoral que el presidente de la República se presente ante la población como una víctima de los otros dos órganos del Estado y también arremeta contra instituciones de la sociedad civil? Bueno, el presidente, desde mi punto de vista, nunca ha dejado de estar en campaña electoral para tratar de tener una victoria con el Partido Nuevas Ideas el otro año. Y lo digo esto, o sea, primero por obviamente el rechazo que él ha mostrado desde que salió del partido FMLN a este partido y al partido Arena. O sea, eso creo que nadie lo desconoce, ese rechazo a los partidos tradicionales. Y a eso sumémosle que lo que mencionábamos, no tiene un respaldo legislativo, o sea, no tiene un partido, su partido en la Asamblea Legislativa con suficiente poder para adoptar decisiones. Y esto, sin duda, de cara a los serían casi 3 años que le quedarían en febrero del otro año, o cuando ya sea mayo que asuma la otra legislatura, ahí sí serían casi 2 años, 3 años lo que les quedan, tendría un panorama complicado si no logra con Nuevas Ideas la mayoría simple. O sea, y eso es lo que está en juego, cómo tener asegurada gobernabilidad sin ningún problema para los 3 años que le restan de su mandato. Y ese es el debate, y esa es la estrategia, y ese es el objetivo, ganar esta mayoría simple en la Asamblea y así poder gobernar y no tener estos problemas de sentarse con la Asamblea Legislativa a gobernar, sino que por el contrario, la Asamblea Legislativa en esa lógica se convertiría pues en una caja de resonancia de la presidencia. Cualquier cosa que el presidente quiera, esa legislatura conformada posiblemente con la mayoría simple de Nuevas Ideas, le diría que sí, o sea, no habría un control legislativo. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la gobernabilidad, esto sería beneficioso para la adopción de decisiones, o sea, el que tuviera él una mayoría en la Asamblea Legislativa. Pero si lo vemos desde la óptica de la gobernabilidad democrática, desde la óptica de los controles interorgánicos, esto no sería beneficioso porque se eliminaría un control para el presidente de la República, que es la Asamblea Legislativa. Entonces, ahí el punto es qué es lo que quiere la población. Recordemos que, por ejemplo, en diferentes encuestas que ha realizado la UCA, nosotros encontramos que es recurrente que la ciudadanía siempre dice que es mejor repartir el poder, hay que dárselo a la presidencia a un partido y la Asamblea Legislativa, el control legislativo a otro grupo de partidos. Y eso lo ha manifestado en las encuestas la ciudadanía, ese comportamiento de separar el poder, y se ha visto claramente en los resultados electorales, donde no se le ha dado la mayoría al partido del presidente y ha tenido siempre que construir consensos y alianzas legislativas para poder gobernar. Pero ahora está esa posibilidad de que se tenga la mayoría con Nuevas Ideas y se pueda gobernar sin necesidad de llegar a acuerdos con otros partidos. Entonces, por eso decía que allí esos dos escenarios tienen sus ventajas y desventajas, dependiendo de la óptica que lo veamos, pero para la presidencia sin duda esa es la gran apuesta, tener ese control legislativo y poder gobernar sin ningún obstáculo.
Eduardo, ¿y usted considera que la población es consciente de estas ventajas y desventajas de lo que implicaría que la Asamblea Legislativa fuera, como usted lo ha llamado, una caja de resonancia del Ejecutivo? Y hay que recordar también que la Asamblea Legislativa es quien elige a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿La ciudadanía considera que en este momento está teniendo conciencia de estas ventajas y desventajas de lo que implicaría que el partido de gobierno tenga la mayoría en la Asamblea Legislativa el próximo año? Yo creo que en el imaginario colectivo siempre ha estado el tema de no darle el poder completo a alguien. O sea, y esto creo que es de destacar, pese a que, digamos, podemos señalar que un grueso de la población no hace este tipo de análisis, pues, o sea, pero pese a eso, el resultado ha sido pues separar, dividir el poder. Ahora, creo, si no mal recuerdo, veía una encuesta, no me recuerdo de quién era la casa encuestadora, parecía que la ciudadanía está cambiando esa concepción, o sea, ya no está pensando en dividir el poder, sino que está incrementándose la cantidad de personas que consideran que es más conveniente darle al presidente la mayoría. Entonces, obviamente, habría que ir viendo cómo se desempeña, cómo se desarrolla esa concepción de la ciudadanía, ¿verdad? Si en las encuestas se va mostrando que la tendencia es a favor de darle el poder al presidente o al contrario, limitárselo, dándole a la oposición la Asamblea Legislativa. Y esto, digo, puede responder al hecho de que la ciudadanía ya entendió o ya se cansó de dividir el poder. O sea, eso puede ser un factor. Es decir, puede llegar a la conclusión los ciudadanos y ciudadanas de que, bueno, es el momento de darle todo el poder al presidente para que gobierne y cambie esta situación, como se ha advertido. Y en eso puede ir sumando precisamente la estrategia del presidente de desprestigiar y de atacar al resto de órganos de Estado y partidos políticos. O sea, en esa lógica puede estar ese ataque de ir sumando apoyos a esta idea de romper este balance de poder, ¿verdad? Y darle al presidente y al Partido Nuevas Ideas el control legislativo. O sea, digo, habría que ir midiendo. Creo que las encuestas pueden irnos dando un panorama de lo que está pensando la ciudadanía para tener una idea de lo que puede pasar en la elección legislativa del otro año. Y ante el hartazgo de la población, Eduardo, para con los otros partidos políticos, que justamente se justificó que esa era una de las razones por las que habían llevado al poder a Nayib Bukele, ¿qué reformas deberían haber en el sistema político de nuestro país para que se garantice la democracia? Bueno, yo creo que hay diferentes, en diferentes niveles y en diferentes áreas, reformas que se deben de ejecutar. Sin duda, lo que a nosotros siempre ha sido objeto de señalamiento por parte de las organizaciones es, en primer lugar, el tema de las elecciones indirectas que hace la Asamblea Legislativa. Ese es para nosotros el tema mayor. Y aquí estamos hablando de la elección de fiscal, Corte de Cuentas, magistrados de Sala de lo Constitucional. O sea, nosotros somos de la idea de que mucho de las problemáticas nacionales, de la insatisfacción ciudadana, deviene de que en este caso las instituciones de control no ejercen el rol que deben, según la Constitución, de tener. Alguien me podría decir, pero ¿cómo es eso? O sea, yo no estoy insatisfecho con la Corte de Cuentas, yo estoy insatisfecho con los partidos en la Asamblea, por ejemplo. Eso es lo que podría decir. Pero en el fondo es toda la insatisfacción o parte de esta insatisfacción está generada precisamente por la débil labor de todas estas instituciones de control.
Voy a mencionar un caso, por ejemplo. Imaginémonos que hay un delito y la ciudadanía espera que las personas que han sido imputadas o detenidas por ser los que cometieron estos delitos, la ciudadanía espera que estas personas sean enjuiciadas. La ciudadanía espera que estas personas lleguen a una sentencia condenatoria. Imaginemos el escenario que la Fiscalía no procede contra estas personas. O si procede, el órgano judicial resuelve que no son culpables, por ponerlo en términos simples. Entonces la ciudadanía ahí lo que comienza a señalar es que estos partidos políticos tienen ya sus acuerdos bajo la mesa, el maletín negro, etcétera, etcétera, y por eso nombraron a estos magistrados para que los protejan o protejan a la gente, a los delincuentes, o sea, todas las expresiones que siempre se escuchan. Entonces, en esa medida es que la ciudadanía llega a un punto que se harta del sistema, no cree en el sistema, en las instituciones, y trata de resolver sus problemas por otras vías. Entonces, ahí, ¿a qué nos enfrentamos? A un problema de ineficiencia institucional. ¿Y por qué se origina esto? Bueno, porque muchas veces la Asamblea no elige a las personas idóneas para ocupar estos cargos de los diferentes órganos de Estado. Y si elige personas es a partir de un interés político partidario. Entonces ahí hay un primer problema que nosotros hemos venido señalando. O sea, nosotros creemos que con hacer buenas elecciones de todos estos funcionarios, el Estado podría tener un funcionamiento mejor. O, digamos, para ejemplificar esto que he dicho, una alcaldía de X municipio tiene un mal uso de los fondos públicos. Una Corte de Cuentas llega y no audita debidamente y no determina las responsabilidades de las personas que desviaron fondos públicos. Entonces, al final, ¿qué sucede? La ciudadanía tiene deficientes servicios municipales, diferentes representadas en diferentes obras que no se realizaron. Entonces, ahí hay una afectación directa para la ciudadanía. Y entonces, ¿quién es el responsable, verdad? Son los partidos políticos, son el alcalde. Entonces, por eso mencionaba que el rol que juegan las instituciones de control es fundamental para cuidar fondos públicos, cuidar que no se tomen decisiones contrarias a los intereses de la población, y por lo tanto estas instituciones, su accionar o su omisión en la acción significa afectar a la ciudadanía, y ese es un punto, como digo, clave que debe reformarse: cómo funcionan, cómo se eligen estas instituciones de control, por poner un ejemplo. Sí. Con respecto a ese tema de la fiscalización también, Eduardo, ¿cómo se está trabajando para evitar la falta de transparencia de los partidos políticos en cuanto a sus financistas? Bueno, nosotros como Acción Ciudadana tenemos instaurado desde 2016 el Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia, que es, digamos, la instancia de Acción Ciudadana que se encarga de fiscalizar, verificar, pero monitorear, mejor dicho, el tema del financiamiento de los partidos, o sea, cuán transparentes son en revelar esta información, y le hemos venido dando seguimiento desde ese año. Pues tenemos ya un histórico de cuánto recibió cada partido, de qué partido fue más transparente en cierto año o cuáles nos entregaron información, y esto igual lo estamos ya realizando este año para determinar, digamos, montos oficiales revelados de financiamiento, por ejemplo, y quiénes fueron estas personas que financiaron la campaña electoral pasada. Estamos viendo cuánto fue el monto invertido por los partidos, etcétera, etcétera. O sea, estamos viendo todos estos factores como parte de nuestra labor de Contraloría Social. O sea, eso lo estamos haciendo, y al tener el informe, pues lo haríamos público como hemos hecho los anteriores, donde se han dado a conocer todas estas cifras y toda esta información. Bueno,
Eduardo, necesitamos hacer un breve corte en este momento, pero al regresar vamos a seguir hablando sobre este tema, sobre cumplimiento de sentencias de la Sala de lo Constitucional, también temas de transparencia y acceso a la información pública. Así es que volvemos de inmediato. Okay. www.ysuca.org.sb. Una voz sin fronteras, 91.7 FM, más que una generación. Amor, fíjate que le dije a Leo y a Melvin que se vinieran mañana para hacer una carnita asada, para platicar y ponernos al día. ¿Qué? ¿Cómo crees? Si la emergencia no ha pasado. Ahora es cuando más casos se están reportando en las noticias. ¿No las has visto? ¿Querés que a todos nos dé coronavirus? Ah, chis, yo pensé que ya había pasado todo. En la reapertura económica y ante el incremento de casos de COVID-19, es importante mantener siempre las medidas de prevención para evitar la propagación del virus. Es importante seguir en aislamiento. No es necesario por el momento hacer vida social. No saque a los niños ni los exponga llevando visitas a casa. Si debe trabajar, use siempre mascarilla y mantenga la limpieza de manos. Evite aglomeraciones. YSUCA te invita a seguir estos consejos para salvaguardar tu salud y la de tu familia. Tu encuentro semanal con tus artistas favoritos cambia de horario. Especiales musicales de YSUCA. Jueves a las 8 de la noche. Y su retransmisión, domingo a las 3:30 de la tarde. Por el 91.7 del FM, YSUCA. Palabras sin ataduras. Palabras puntuales sobre aspectos de la realidad. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo. Escúchalo todos los martes y jueves al finalizar los noticieros del mediodía y de la tarde. Y su reprise los sábados y domingos después del noticiero vespertino. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo. Nuestra voz no se apaga, sigue evolucionando junto a la realidad. YSUCA. Gracias por continuar en sintonía de Radio YSUCA. Esta mañana en este espacio de la entrevista estamos hablando sobre cumplimiento de sentencias de la Sala de lo Constitucional, transparencia y acceso a la información pública. Está con nosotros vía telefónica Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Si usted tiene consultas, preguntas o algún comentario sobre este tema que estamos tratando esta mañana, puede marcar en nuestras líneas el 2210-6925 y también puede enviar sus mensajes de texto o de voz al número de WhatsApp 75712779. Tenemos la primera llamada en línea, le pedimos brevedad, por favor, para darle paso a otras personas que quieran participar. Adelante, buenos días, ¿de dónde nos llama? Licenciada, buenos días. Buenos días. Bienvenido, Eduardito. Quiero enviarle un saludo muy especial como un gran político crítico. Bueno, creo que hemos perdido ahí la comunicación con doña Miriam. Si puede volver a marcar, no sabemos qué ha ocurrido. Pero recuerde, 2210-6925, nuestro número de WhatsApp 7571-2779, si tiene alguna pregunta o algún comentario. Tenemos llamada. Buenos días, adelante, ¿de dónde nos llama? Buenos días. Aló. Buenos días, adelante, por favor. Aló. Sí. Don Eduardo. Si puede bajarle por favor volumen a su radio para poder escucharle mejor, que ahí no se hace retroalimentación. ¿Sí? Felicito a don Eduardo por estarlo dando esa consejería a nuestro pueblo. Y en verdad, como dice él, que el problema, el meollo de nuevas ideas es tener la mayoría simple en la asamblea. Y para nosotros, para el pueblo,
sería una debacle esa, porque no fuera correcto esa acción de esta persona, porque y lo puede conseguir fácilmente por una sola razón, porque tiene el partido que yo le llamo no gana, sino que camaleón, porque ese partido cambia de colores cuando le azotan. Es posible que le azoten dinero para el cambio, y allí sí es un grave peligro. Ese partido gana, porque completito están a la orden del presidente que tenemos ahora, y entonces para nosotros sería un problema si el pueblo se duerme, si el pueblo se adormece con las mentiras que los hacen por la propaganda, cambiar nuestras ideas, nuestras esperanzas. Y yo le suplico al pueblo que tengamos cuidado cuando las elecciones ya están próximas. Si nosotros nos descuidamos, podemos caer en una dictadura completamente, y no vamos a ver el pueblo no va a ver la de nosotros, porque así los van a trancar nuestros pensamientos. Eso es lo que yo digo. El pueblo salvadoreño, no te dejes engañar por estas ideas. Debemos de analizar bien al tiempo de ir a depositar tu voto a las urnas. Piensa bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Tenemos también un mensaje que nos llega a través de WhatsApp. Dice: buenos días, fuera de valoraciones políticas, sino en la persona de Nayib Bukele, observando que como persona ha mostrado su incapacidad de desempeñar el cargo de presidente de la República. Pregunta: ¿existe en el orden legal y constitucional separarlo de este cargo? Tenemos una llamada más en línea, solamente queremos verificar que Eduardo pueda tener buena recepción en este momento. Eduardo, ¿está escuchando bien las llamadas de la audiencia? Sí. Claro, perfecto. Claro. Bueno, le vamos a dar paso a una llamada más para darle la palabra para sus reacciones. Buenos días, adelante, ¿de dónde nos llama? Licenciada, buenos días, ¿se me escucha bien? Sí, doña Miriam, adelante. Licenciada, muchas gracias. Bienvenido Eduardito Escobar, un gran crítico. Quiero decirle de que este presidente doble es que lo que están haciendo, declarando una ley, los de la asamblea, él ya la está vetando. Entonces no es una consultación. Yo quisiera que las elecciones de la legislatura sepamos elegir, porque es importante que no haya partido. Queremos erradicar la corrupción. El legislativo tiene que ser diferente ejecutivo. Doña Miriam, tenemos problemas con la recepción de su llamada. Al parecer hay dificultades con la señal de su teléfono. Bueno, lastimosamente. Nos llegan otros mensajes a través de WhatsApp. Dice: buenos días, lo que ha hecho el presidente es dividir, por eso ha puesto a un montón de personas a que hablen en bien de él en redes. Tiene a los youtubers que están atacando a todo lo que a todo el que no está de acuerdo con ellos. También a través de Facebook nos indican: muy importante el tema de garantizar la democracia en el país. Es conveniente el balance del poder. También dice otra persona: ¿cuál solvencia moral? ¿Cuál objetividad? Día a día van quedando evidencias de que la UCA ya tiene línea, y es triste ver cómo esperan meter mano, porque de que ya está manchada no van dejando duda. En el paso era mejor y humano al que hoy se esfuerzan en seguir. Dice otra persona: democracia en este país no hay, solo es una pantalla, pues dentro de los partidos hay una y mil trampas para que queden los mismos y nadie hace nada. Por ahí debe empezar la CICIES. Le vamos a dar paso en este momento a una llamada más que tenemos en línea. Buenos días, adelante, ¿de dónde nos llama? Sí, buenos días, aquí de San Bartolo. Sí, brevemente, pues ya se destapó la olla, por decirlo así, y el pueblo está comprendiendo, porque se debe de que de la campaña para elecciones
presidenciales, hace más de un año, se veía ese programa, este proyecto de separar los poderes. El señor Nayib aparecía siempre cuando se reunían para debatir los demás partidos, él no aparecía. Bueno, pero el punto, no se puede estar en una aplanadora en la Asamblea Legislativa porque hay problemas para la población. Un ejemplo, el presidente dijo de que iba a solucionar o al menos iba a abordar el problema de la CFP, el de la ley del agua en la Asamblea Legislativa, y hasta el momento nada. Entonces solo se ha enfrascado en dividir, en pelearse con el legislativo. Entonces allí se ve que las intenciones de él dice que para que hagan corrupciones se tiene que eliminar la Asamblea Legislativa, los otros partidos, por decirlo así. Pero yo creo que eso está malo porque debe haber siempre un equilibrio en la democracia, porque entonces recordémonos cuando estuvo Arena, que fue la aplanadora, nos introducieron el dólar, y ahora ojalá primero Dios que no sea así, otra aplanadora entre Gana y Nuevas Ideas, puede suceder lo mismo, y además no ha habido respuesta a lo de la RP y la ley del agua. Entonces se estaría siempre en el limbo. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, gracias por su participación y damos paso a la última participación que nos llega a través de WhatsApp. Tenemos un audio, lo escuchamos en este momento. Muy buenos días, les saludo a Morris. Realmente un comentario, no se le puede dar todo el poder absoluto a un gobierno como el señor Bukele, porque no ha tenido la transparencia en decirnos cuánto lleva en gastos en cuestión del COVID. Es necesario que se transparente él, porque eso prometió en las campañas publicitarias que hizo para llegar al poder. Esa es mi inquietud, y bueno, como salvadoreño estoy en obligación de saber cuánto ha gastado, y como repito, no se le puede dar el poder a alguien que no es transparente. Necesitamos cambios de verdad y se necesita a voces y a gritos. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, gracias al amigo por su participación. Le damos paso a Eduardo Escobar con sus reacciones. Adelante, Eduardo. Bueno, en primer lugar, gracias a las personas que se pronunciaron y sobre todo aquellas que felicitaron el trabajo que uno hace como organizaciones. Sin duda, los comentarios han versado sobre el tema del balance del poder, que ese es al final, digamos, el tema o parte del tema que se ha conversado. Yo creo que, por lo que decía uno de los amigos, la intención de Nuevas Ideas es clara de tener mayoría en la Asamblea, y obviamente esto involucra al presidente. ¿Esta aspiración es legítima? Sí, es legítima. O sea, no podemos decir que esto es ilegítimo. O sea, es una aspiración normal y legítima que puede tener cualquier partido político, cualquier presidente, de llegar a tener el control de los diferentes órganos de Estado, digamos en este caso Asamblea y Presidencia de la República. Pero, pese a que sea legítima, no hay que dejar de lado los efectos que esto tiene para el sistema. Ya estábamos hablando de que la Asamblea perdería esa capacidad de control al Ejecutivo. Usted, Imelda, mencionaba que es la Asamblea la que elige al resto de funcionarios. Entonces, esto significaría que Nuevas Ideas puede elegir y poner algunos de estos funcionarios, porque va a tener esa capacidad al tener mayoría simple. Entonces, ahí el punto acá para la población es no perder de vista, digamos, beneficios y que puede tener que Nuevas Ideas tenga mayoría, y también los efectos negativos que esto puede traer, y así tomar su decisión electoral, porque eso es lo que al final debe de valorar la gente, qué le conviene más desde su perspectiva al país. Ahora, alguien por ahí decía, siempre hablando de lo de la mayoría, que podría tener Nuevas Ideas. Aquí creo que también hay que decir que el sistema electoral, tal cual está configurado, o sea, un sistema de representación proporcional, puede tener algún efecto en aminorar la posibilidad de que se tenga mayoría calificada simple en Asamblea por parte de Nuevas Ideas. No digo que no puede pasar, sino que el sistema de cocientes y residuos puede alterar un poco esa aritmética legislativa y darle representación por la vía del residuo, por ejemplo, a otro partido, y así irle restando las posibilidades a Nuevas Ideas de tener mayoría. O
O sea, digo, no es garantía, pero de alguna manera puede tener alguna influencia el sistema electoral para que no se dé este escenario de mayoría simple. Alguien preguntaba si hay en la Constitución algún mecanismo para separar al presidente del cargo, algo así lo mencionaba. Sí. En este caso hay, digamos, dos grandes posibilidades. Una, que el presidente cometa delito y que en este caso se le genere un antejuicio en la Asamblea Legislativa a petición del fiscal para que sea procesado en las vías ordinarias, en las instancias ordinarias, por el delito, ¿verdad? Y si es, obviamente, eso implicaría ser separado del cargo. Y lo otro es que la Constitución plantea la posibilidad de que se retire el cargo el presidente cuando tenga una incapacidad física o mental para ejercer el mismo. Y aquí, obviamente, interviene la Asamblea Legislativa, nombrando una comisión de 5 médicos, si no mal recuerdo, que son los que evalúan al presidente de la República. Es decir, digamos, el presidente sufre algún accidente, por mencionar algo, ¿verdad? Y queda incapacitado de comunicarse, de tomar decisiones. Entonces son estos médicos los que van a evaluar si puede o no continuar en el cargo, y si se determina con ese dictamen médico que no, entonces ya no sería presidente de la República. Pero estos son, digamos, esto último de la incapacidad física o mental del presidente es una cuestión extrema, ¿verdad? O sea, no es tan fácil que esto se suceda, pero es una salida constitucional. Lo otro es que no va quedando duda de que el presidente de la República está utilizando el veto, su facultad de veto, de forma indiscriminada. O sea, ayer en Twitter circulaba, creo que era Ruth, abogada de la UCA, Ruth López, que mencionaba, hacía un recuento del número de vetos en los últimos presidentes de la República, y obviamente el que tenía más vetos era el presidente Flores, pero tenía más vetos en todo su periodo, en los 5 años, pero el presidente Bukele en un año ya está cerca de llegar a la mitad de los vetos que emitió el presidente Flores. Y esto obviamente porque no tiene una asamblea favorable, ¿verdad? Se van a seguir dando hasta que hay un cambio legislativo que pueda ser favorable a él, o si no lo hay, pues sin duda vamos a estar en este escenario de vetos y lo que yo he mencionado, una parálisis institucional. Otro oyente, el tema de la estrategia de dividir, y esto sin duda es un plan de comunicación que tiene la presidencia, Nuevas Ideas, para al final generar este tipo de situaciones y tener ventaja a ellos de cara a la elección, o sea, estar bien posicionados. Lo otro que quiero mencionar es lo que decía un oyente respecto a la UCA, que ya estaba vendida, algo así, no sé cómo es que decía, pero en esencia esa era la idea que quería trasladar. Y lo voy a mencionar no porque yo pertenezca a la UCA, pero en este mismo huacal, por decirlo así, nos han metido las organizaciones de sociedad civil. Hay que entender que las organizaciones, las universidades, centros de pensamiento, si tenemos un posicionamiento crítico frente al poder, es porque estamos ejerciendo nuestro derecho de Contraloría Social, nuestro derecho de libertad de expresión. Y esto lo hacemos no por deporte, sino que porque queremos que las instituciones funcionen de la mejor manera. Queremos que los funcionarios ejerzan su cargo conforme a las leyes de la Constitución, que no hayan violaciones a los derechos fundamentales, que no hayan violaciones a los principios democráticos. Digamos, esa es la labor que tanto la UCA, las organizaciones de sociedad civil y el resto de universidades estamos jugando. Entonces, no es un tema de estar vendidos. Lo otro es que alguien decía que no hay democracia. Yo sobre esto lo que puedo decir, la valoración del Radio Escucha, es que sin duda tenemos una institucionalidad democrática deficiente, insuficiente, que obviamente genera algunos efectos negativos en las condiciones de vida de la población.
Eso es lo que podemos decir. Y ahí no hay que refutarle. O sea, sí hay deficiencias. Pero el punto es que se debe de seguir trabajando en lo poco de institucionalidad que hay. Y en este caso no vemos ese comportamiento en el presidente de la República. O sea, no se ve a esta fecha un compromiso por reforma del Estado, una reforma real, una reforma pertinente que tienda a fortalecer la labor de la institución del Estado en beneficio de la colectividad. No vemos eso. Y lo último, sin duda, en un sistema democrático representativo, la rendición de cuentas, el acceso a la información, es algo vital y es una obligación de los funcionarios para con la población. Y eso es lo que debemos de exigir, que nos rindan cuentas y que nos entreguen información. Sobre esto último, justamente, Eduardo, la Sala de lo Constitucional ordenó en 2 ocasiones a los diputados y a los delegados del gobierno que se pusieran de acuerdo para formular una ley para enfrentar la pandemia del COVID-19. En ambos momentos no lograron ponerse de acuerdo y uno de los temas álgidos era el de la transparencia. ¿Por qué cree que el Ejecutivo no quiere ser fiscalizado por el órgano legislativo ni tampoco por la sociedad civil? Yo creo que a la base de eso está lo que, digamos, yo mencionaba de la resistencia al control, a ser controlado de parte del presidente de la República. Eso creo que está a la base, porque nosotros hemos visto en el comportamiento del presidente intenciones de o considerar que es absoluto en la toma de decisiones políticas, y eso no es así. Pues ya sabemos que para adoptar una decisión política intervienen varios órganos de Estado, o pueden intervenir varios órganos de Estado. Entonces, eso significa control, y eso es lo que el presidente ha rechazado durante todo este tiempo, ser controlado. Eso, digamos, es una parte. Lo otro es que uno puede especular que no se quiere dar a conocer alguna información a la población o a la prensa porque probablemente hay algunos aspectos sensibles ahí que pueden ser sujeto de ataque, no de ataque, pero de señalamiento, de cuestionamiento por cómo se ha manejado el tema de la pandemia, ¿verdad? Y el uso de estos fondos. Una muestra, se ha estado diciendo que no hay fondos suficientes para diferentes aspectos de la atención a la pandemia, pero hay una partida presupuestaria, no sé si era de 20 millones, no me recuerdo, en propaganda para Casa Presidencial. Entonces, el revelarse esta información sin duda lleva a la gente a cuestionarse, bueno, estamos en una emergencia y necesitamos fondos, ¿por qué se va a seguir manteniendo un gasto de ese tipo, de $20 millones en propaganda? No sé si eso ya se modificó, no sé si se redirigieron fondos, o sea, solo estoy mencionando lo que se hizo público hace un par de días, este monto de propaganda electoral, del gobierno. Entonces, el que se conozca la información lo que posibilita es que la prensa y la ciudadanía cuestione por qué está pasando esto. O por ejemplo, el tema de que se dio a conocer al final del contagio de las personas que están en el asilo Sara. Entonces, el dar información posibilita que la ciudadanía haga control social, posibilita que se cuestione. Entonces, eso es lo que no le gusta a la presidencia, que se le cuestione, que se le señale errores en la gestión. Yo creo que pensando, digamos, positivamente, esas pueden ser las razones. Otras pueden ser un mal manejo de los fondos, y que eso es lo que se quiere ocultar, pero obviamente eso lo va a determinar Corte de Cuentas de la República si no ha habido algún uso indebido de fondos. Sobre estos fondos, justamente, Eduardo, bueno, el presidente de la República ha reiterado que no ha recibido ni un 5 de los $3,000 millones que le ha aprobado la Asamblea Legislativa. Ante esto, hace unos días el diputado independiente Leonardo Bonilla decía aquí en la radio que en realidad no se le habían ratificado estos fondos porque el Ejecutivo no los había gestionado aún. ¿Hay claridad sobre este manejo de los fondos
Eduardo, sobre de dónde están saliendo estos fondos con los que el gobierno está costeando, por ejemplo, el transporte para los empleados del gobierno en este momento, la alimentación de los centros de contención, los paquetes que se le están entregando a la población a nivel nacional? Bueno, digamos, esa no es una área de mi competencia y manejo, pero voy a opinar en algo muy general. Sí. Cuando en la ley de protección civil, cuando se declara emergencia, hay un fondo de emergencia donde se redirigen dinero del presupuesto de diferentes carteras del Estado para atender la emergencia. Entonces, parte de eso se utilizó de ahí. O sea, es decir, del resto de carteras del Estado se redirigieron fondos para el pago de algunas de las necesidades que implicaba la pandemia. Digamos, eso es por un lado, o sea, son fondos ya aprobados del presupuesto que se redirigen, o fondos que ya se habían contratado con el tema de deuda con diferentes instituciones o con bonos y todo esto. Eso es lo que ha ayudado a hacer el manejo de estos días de la pandemia. Con el tema legislativo, sí, lo que se ha dado a conocer es que no ha habido la gestión de colocación de estas obligaciones por parte del órgano ejecutivo, y por lo tanto no ha llegado a la Asamblea esta petición de ratificar ese endeudamiento. Entiendo que sí había uno, no me recuerdo si era de 300 o 400 millones, no recuerdo, pero sí había algo ahí en la Asamblea que no lo habían aprobado, pero entiendo que al final se lo terminaron aprobando. El punto acá es que, creo yo, desde nuestra perspectiva, es el tema de cómo hacer transparente en realidad la cantidad de fondos que ha tenido a disposición del Ejecutivo y cómo lo ha usado, digamos, eso es lo importante. Bueno, en términos de derechos humanos, Eduardo, ¿hay algunas incongruencias que han manifestado la población aquí a la radio en el decreto 31, como el hecho de que se abra la economía pero no se habilita el transporte público, por ejemplo? Y hay muchas personas que están teniendo dificultades para trasladarse a sus lugares de trabajo o están pagando taxi con un costo muy elevado porque sus empresas o las instituciones públicas no les brindan el transporte. ¿Qué opina usted sobre esta situación? Bueno, en parte es una falta de coordinación y de planificación de parte del Ejecutivo de proporcionar la forma de cómo las personas de las etapas que se van habilitando de la economía puedan llegar a su vivienda. O sea, lo fácil es decir, bueno, que pague la empresa el transporte, ¿verdad? Eso es lo más fácil. Obviamente hay que entender que el sistema de transporte público puede ser una fuente de contagio, hay que entenderlo, no hay que obviar esa posibilidad de que ahí sea una fuente de contagio, pero sin duda en el fondo lo que pretende el gobierno es restringir lo más que se pueda la movilidad de las personas, y por eso esta restricción del transporte colectivo, aunque tenga estos efectos de que aquellos que sí están habilitados para retornar a sus actividades no lo puedan hacer tan fácilmente, teniendo en cuenta que el 80% de la población no cuenta con vehículo propio, pues entonces eso complica cómo regresar a la normalidad. Entonces, como digo, es parte de todo esto, de una intención de restringir en lo más que se pueda la movilidad y en este caso una también descoordinación que uno puede advertir en esto, ¿verdad? Que se comienza a abrir la economía pero no se permite el transporte público. ¿Cómo no? Ya para finalizar este espacio de la entrevista, Eduardo, en su perspectiva, ¿cómo, en términos legales, cómo continuaríamos en los siguientes días en estas etapas que ha anunciado el gobierno para la reapertura económica? Y bueno, hemos conocido también que ya la Sala de lo Constitucional está conociendo demandas de inconstitucionalidad contra el decreto número 31, sus perspectivas para los próximos días y algunas recomendaciones que pueda dar también a la población ante estos escenarios.
Bueno, yo creo que el empresariado formal va a ceñirse al plan que trabajaron con el Ejecutivo, que está en el decreto 31, y van a comenzar sus operaciones según ese proyecto, parece, ¿verdad? Porque ayer se leían declaraciones del presidente de la ANEP que decía que hay muchas empresas que no están de acuerdo con eso. Entonces ahí vamos a ver si se apega la mayoría a este decreto y a lo que dice, o van a hacer sus propias valoraciones y establecer su plan de apertura. No sabemos. Esto hay que sumarle que no sabemos si desde la Asamblea va a haber otra respuesta a este tema. Sale lo constitucional, lo que uno podría pensar es que se va a pronunciar señalando de que este decreto no es válido y que tiene que ser por vía de ley. Vamos a ver qué pasa, pero independientemente del panorama político y jurídico, lo que sí hay que decir a la población es que sea responsable. O sea, este momento, esta etapa ya depende de nosotros. O sea, si uno no quiere volver al confinamiento, debe de acatar las recomendaciones en cuanto a las medidas sanitarias, uso de mascarilla, uso de alcohol gel, lavarse las manos, el distanciamiento social, o sea, evitar aglomeraciones. Si uno se siente un poco gripado, pues mantenerse en su vivienda, ir monitoreando el estado de salud de uno, porque si se complica, pues hay que acudir a un centro médico. O sea, es de observar las recomendaciones sanitarias que se han dicho para evitar, uno, enfermarnos, contagiar a nuestra familia o a nuestros cercanos, y eso obviamente puede tener repercusiones más grandes. Y lo otro es evitar los contagios para que no se vaya a tomar de nuevo la medida de cerrar la economía, que eso sería en este momento muy complicado. Así que el llamado es a que guardemos estas medidas y las apliquemos. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Siempre un gusto. Saludos a todos sus radioescuchas. Cómo no, muchas gracias. Gracias también a toda nuestra audiencia que ha permanecido ahí en sintonía de este espacio de la entrevista. Recuerden, mañana la cita, siempre a las 7:30 de la mañana. Buenos días. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.